hoy en Mirando Músicas con Juan Arturo Brennan, el cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. Además, viernes de ciencia, hablaremos de qué se puede hacer para enfrentar la crisis de agua que tenemos en la República, ya lo verá. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, la invitación a que nos acompañen en la hora cultural de la televisión mexicana. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y como ya escucharon, un programa muy variado. ¿Con qué arrancamos, Laura? Bueno, pues vamos a arrancar con el conocimiento de jóvenes talentosos, talentosas. Es el momento de descubrir y celebrar a la nueva generación de la dramaturgia mexicana. A lo largo de su historia, el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo ha servido para impulsar a las nuevas voces de las letras teatrales. Este año, el Centro Cultural Helénico y el Programa Cultural Tierra Adentro seleccionaron a 5 finalistas: Juan Alberto Mora por la obra De la mano de Senko Hanabi, Hugo Antonio Martínez por El Encanto, Miranda Elizalde por Hipocampo, Hanil Yumil Uk por La Cascarita e Itzel Saray Trejo Leone por la obra Calladita. La dramaturgia muchas veces queda marginada y olvidada, y para todos que vamos empezando, somos jóvenes, es una gran posibilidad de volvernos profesionales en esto que nos importa y que nos compete y que queremos decir. Los y las finalistas recibirán un taller para el perfeccionamiento de sus obras de manera colectiva e individual. Las 5 obras formarán parte de una antología editada por el Helénico. Este tipo de encuentros, de experiencias, de talleres, en mi caso que no tengo ningún acercamiento académico en literatura o dramaturgia, pues sí es como algo para, por así decirlo, estoy viviendo el sueño. De pronto las personas no tan cercanas a nosotros son como de que, ¿y qué ganaste? ¿Y qué tal cosa? ¿Y qué no sé qué? Y al menos para mí ya es como un logro estar publicado a nivel nacional, estar compartiendo final con mis compañeros. La obra ganadora se dará a conocer el próximo 5 de agosto. Además de recibir un incentivo económico, el texto se publicará por el Programa Cultural Tierra Adentro y además se montará en las instalaciones del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Un imperio, una conquista, todo un linaje. Veamos quién está detrás de Isabel Moctezuma. En la lejana Ciudad de México, Isabel de Moctezuma se despertó llorando. La vida de la única hija del emperador Moctezuma, Tecuixpo Ixtlaxóchitl, más tarde conocida como Isabel de Moctezuma, ha sido novelada por José Miguel Carrillo de Albornoz, uno de sus descendientes en España tras 18 generaciones. Evidentemente los hechos de la vida de Isabel están perfectamente documentados y están tratados, pero evidentemente también hay una parte de ficción que le da interés, que le da magia y que le da mucho juego a la novela. Entonces yo creo que ahí hay un gran equilibrio entre la creación y la historia, que es un poco lo que yo creo que es la buena novela histórica, aquella que te hace creíble la ficción y que te novela la historia. Con tan solo 9 años, Tecuixpo presenció en primera fila la llegada de los españoles y vio morir a su familia en la Noche Triste. Tanto Cuitláhuac como Cuauhtémoc se casaron con ella para reforzar sus derechos dinásticos. La 2 veces emperatriz del México antiguo se casó también con 3 españoles y tuvo una hija ilegítima con Hernán Cortés. Entre la historia de Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés es una historia que está llena de luces y sombras. O sea, Hernán Cortés le promete a su padre que cuidará de ella y de hecho cumple al señorío de Tacuba, lo cual la transforma en una mujer muy rica, de hecho probablemente la más rica de México en ese tiempo. Cortés promete a Isabel de Moctezuma matrimonio y convive con ella dejándola embarazada. Sin embargo, viaja a España cuando lo nombran marqués del Valle de Oaxaca y ahí se casa con la sobrina del duque de Béjar. Y cuando vuelve a México, pues Isabel ve que ha incumplido su promesa, tiene a esta niña, pero ella no quiere verla, entonces la repudia. Entonces yo creo que es la parte más oscura de la historia de Cortés con Isabel. Esta niña será criada, doña Leonor, que se llamará luego Leonor Cortés. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Eran el homenaje a la sabiduría que abandonaba el Valle de Anáhuac. Portugal marca tendencia en la escena de la ilustración editorial.
710 ilustradores de 22 países remitieron su trabajo a la 13ª edición del catálogo Iberoamérica Ilustra. 44 de estos creadores fueron seleccionados para integrar la publicación y la exposición itinerante que se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la cual organiza la competencia en cooperación con Fundación SM. La ilustradora portuguesa Eva Evita es la ganadora de esta edición. Esta serie empezó por un convite para ilustrar un poema de Aurelio Arturo. Es una poesía que habla de la noche y de los detalles de humildad. Y eso empezó así y fui creando como algo que observo todos los días en la naturaleza. El jurado estuvo integrado por un panel internacional de expertos: Ana Laura Delgado y Patricia Guerreiro Núñez, Josh David Nieto, Isa Watanabe y Sara Rioja Gutiérrez, quienes destacaron la consistencia y contundencia de la composición y la poética onírica integradas en la narrativa visual. También la estructura básicamente compositiva, ¿no? La paleta de color, lo que es evidente en el trabajo de Eva es que está a caballo entre la plástica, entre la pintura y la ilustración, y tiene mucho rigor formalmente en términos de forma, de estructura y de manejo cromático, con estos pequeños toques de color en los amarillos justo donde tienen que estar. La ilustradora portuguesa ha participado en ediciones anteriores del concurso y habla de algunas de sus referencias. Toledo, sí, como referencia, y también Jesús Cisneros. Son todos ilustradores de referencia que tengo en mi corazón también. El premio de la 13ª edición del catálogo Iberoamérica Ilustra está dotado con $5,000 y la distinción de crear la portada de la publicación. Además, el trabajo de Eva Evita tendrá un espacio destacado en la exhibición de las obras que se realizará dentro del programa de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya se los habíamos anticipado, Ramón Gener está de vuelta en Canal 22 para descubrirnos los secretos de uno de los recintos culturales más importantes de España. El Canal Cultural de México estrena la serie 200, Una noche en el Prado con Ramón Gener, quien nos invita a conocer los secretos y las historias que hay detrás de las obras que conforman el acervo artístico de uno de los recintos más importantes del mundo. Yo creo que 200 es una serie que lo que intenta es explicar que un museo es mucho más que los cuadros que están colgados en las paredes, porque los cuadros que están colgados en las paredes son toda la historia de la humanidad, está resumida ahí. Y ahí uno puede encontrar no solo lo que hay en el cuadro, sino lo que hay en uno mismo. La serie está integrada por 4 capítulos. Fue producida por Radio y Televisión Española para conmemorar el bicentenario del Museo Español. Yo lo que quería es intentar explicar la singularidad del Prado. Por ejemplo, el primer capítulo se llama El Museo del Gusto Real, para entender que el Prado es un museo que nace de las colecciones reales. Gracias al gusto de unos monarcas se crea una colección, y por eso el segundo capítulo se llama Museo de Pintores, que no Museo de Pintura. Y por tanto es un museo de pintores, es un museo de Velázquez, es un museo de Goya, es un museo de Rubens, es un museo de una serie de pintores que eran del gusto de los monarcas, de la monarquía española. El tercer capítulo de la serie se llama Museo de Símbolos, donde yo intento explicar que un cuadro no es solo un cuadro, que hay muchas cosas y hay muchos símbolos dentro de un cuadro que uno puede averiguar, y cuáles son los diferentes niveles de lectura de un cuadro, ¿no? Y finalmente el último, que es el Museo de Reflejos, que es toda la gente que gracias al Prado encontró su inspiración. 200, Una noche en el Prado con Ramón Gener se transmitirá los domingos a las 21 horas por Canal 22.
Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Personas de todo el mundo vienen para contemplar. Manifiesto mi admiración por Ramón Gener, todo lo que hace vale la pena verlo, seguirlo, y qué bueno que sea Canal 22, una ventana para su trabajo. Y quien también es una excelente guía de turistas para recorrer los museos de México es Laura Barrera, y los espera este domingo a las 7 de la noche con La Grandeza de México, un viaje milenario por nuestra historia, una visita a una de las exposiciones más importantes del Museo Nacional de Antropología. Domingo a las 7 de la noche, no se lo pueden perder. Con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Señoras, señores, no se pueden perder este programa, apóyenme, me tienen molido, me tienen abrumado, ya no las aguanto, por favor, apóyenme. Mujeres contra hombres, intensas contra no intensos, WhatsApps que no llegan, angustia y intensidad. Y no hay nada más feo que esperar a que te llegue un mensaje o que alguien convierta tus palomitas grises en azules. Es que no me entienden. Esta semana en el 22, solamente en el 22. Viernes, 21 a 30 horas. El Museo del Prado no es un museo de pintura, es un museo de pintores. ¿Quiénes son los grandes pintores que coronan el ranking del Prado? Tiene la máxima cantidad de Goya, Rubens o de Velázquez del mundo, pero solo tiene un Rembrandt. ¿Cómo puede ser que Rembrandt tenga solo una obra en el Prado y en cambio Rubens tenga más de 100? Museo de Pintores en 200, Una noche en el Prado con Ramón Gener. ¿Podría decirme dónde está la llave? Series estelares. Nuevo episodio. Domingo, 21 horas. Karen Rivera continúa con su serie de estrés hídrico, la crisis del agua y sus posibles soluciones. Hoy con una región muy ubicada, muy específica, vamos a ver de qué se trata en Liminal, la ciencia en movimiento. Viernes de Ciencia y siempre es un placer estar muy bien acompañada ahora por Carlos Samayoa, coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Nuevo León, Coahuila, Baja California, Sonora, entidades de la República que enfrentan estrés hídrico, que enfrentan una sequía prolongada. No es nueva. Ya tiene varios meses ocurriendo esto, pero lo que me parece muy importante, Carlos, es cómo es que podemos nosotros evaluar lo que está ocurriendo en cuanto a la crisis del agua, al estrés hídrico, en relación al cambio climático. ¿Por qué tenemos que verlo desde un punto de vista del cambio climático? Bueno, en primer lugar porque ya es parte de los efectos previamente pronosticados por la comunidad científica a nivel global. Entonces, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Tenemos una gran variedad de climas por la posición geográfica que tenemos como país, lo cual pues, nos hace más proclives a tener, por un lado, sequías en el norte, en el sur inundaciones, y bien, pues conforme la temperatura del planeta va aumentando, estos efectos pueden irse haciendo también más impactantes, y bueno, pues la cuestión que estamos viendo actualmente en el norte del país es una prueba de ello. Las altas temperaturas están alterando el ciclo del agua, están haciendo que se reduzcan nuestras reservas de agua en los acuíferos que están debajo del subsuelo, y no podemos ya de ninguna manera atender este tipo de problemas sin hacer ese vínculo al cambio climático y por tanto atacar ese problema de raíz. Pensando precisamente en este vínculo, cambio climático, sequía extrema, estrés hídrico, ¿cuáles son las propuestas que proponen, o bueno, las alternativas que ustedes proponen como Greenpeace para atender esto que está ocurriendo en el norte, sobre todo en Nuevo León?
En primer lugar, pues cumplir nuestros compromisos en cuanto a depender cada vez menos de combustibles fósiles, que es lo que está calentando al planeta. En segundo lugar, pues tenemos responsabilidades también a nivel muy local, por ejemplo, en los estados del país, y precisamente en el caso de Nuevo León, pues acabamos de enviar una carta para hablar de una pequeña agenda con puntos que pueden ser un muy buen inicio para resolver la crisis climática desde la perspectiva ambiental en lo que es el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de la regeneración y conservación de ecosistemas. Con esto me refiero a proteger bosques, humedales, cañadas, barrancas, cualquier zona de valor ambiental que puede ser fundamental para que el agua, cuando sí llueve, pueda cumplir su ciclo, pueda infiltrarse al subsuelo y bueno, ahí están las reservas de las que dependemos. La definición también incluye esta agenda de zonas de conservación prioritarias. En el caso de Monterrey hay áreas de valor natural muy importantes, entonces tendríamos que estar definiendo con claridad cómo esas zonas se pueden proteger, se pueden conservar, pueden mantenerse sin ser alteradas por el crecimiento urbano, que es algo que ha modificado mucho también los ecosistemas urbanos, eso no solo en Monterrey, sino en cualquier parte del país. Hablamos de medidas de ahorro también de agua para hacer más eficiente su uso, tanto en las viviendas como en las industrias. Esto considerando que pues tanto la población consume una parte muy importante del agua disponible en la ciudad, pero las industrias también tienen que tener una responsabilidad en cuanto a disminuir su huella durante sus procesos de producción. Y bien, pues un punto muy importante también podría ser el tratamiento de aguas residuales. Esto porque los municipios del país la están tratando muy bajito, al igual que las industrias, no pasamos del 40% en promedio, entonces se tienen que implementar tecnologías pues mucho más eficientes para que al agua la usemos de manera cíclica y no lineal, es decir, que la terminemos tirando a un drenaje, por ejemplo, en su totalidad, aparte de que tiene componentes que se pueden aprovechar para generar energía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos también las tecnologías de cosecha y gestión de agua de lluvia. Esto ya lo hemos visto en algunas partes del país, las casas pueden tener sistemas muy interesantes, las calles incluso pueden tener zonas de infiltración de agua pluvial que nos la regresen a los acuíferos y bien, pues al final comunicar a las personas, ¿no? Eso es importante, Carlos, comunicar a las personas, pero hay algo que también me parece muy relevante y con esto me gustaría cerrar la entrevista, que se proponen a veces, las medidas que proponen algunos líderes es que se sigan escarbando de manera más profunda los pozos, es decir, medidas que también atentan contra el cambio climático. ¿Cómo podemos ayudarnos como sociedad para evitar que esto pase? Tenemos que hacer, como menciono, un uso eficiente del agua. A partir de ahí, bien, pues aunque perforemos pozos a cada vez mayores profundidades, eso no nos asegura que vayamos a tener disponibilidad en los mantos acuíferos. Entonces tenemos que optimizar las funciones que el medio ambiente nos da para darle un uso cíclico al agua, para garantizar su disponibilidad, para generar las condiciones de temperatura que tienen que haber en el ambiente para que el agua pueda precipitarse y regresar al subsuelo, que insisto es de donde nos abastecemos en gran mayoría, no solo en Monterrey, sino en muchas ciudades del país. Y bien, pues de nuestro lado, hacer un uso eficiente también ahorrándola, instalando ya sistemas que no son caros y que pueden contribuir en gran medida en casa. Y bien, pues también buscando que los productos que consumimos también, las grandes marcas que consumimos, pues buscar por ahí cómo están eficientando su ahorro, claro. Su uso del agua, al producir lo que consumimos. Muy importante Carlos. También, ¿no? Y bueno, revisar las fugas que tenemos primero desde casa. Veía una nota de más de 200 fugas en una línea del metro. Bueno, es preocupante. Perdemos 40% en el país por fugas y es una responsabilidad que también tendrían que tener municipios, estados. Entonces, pues aquí es parte de esta agenda y bueno, pues vamos a seguir viendo cómo podemos impulsarla. Difundirla, Carlos. Claro. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en este Viernes de Ciencia y vamos a continuar en Noticias 22 con la siguiente información. Camas desocupadas por falta de personal, agotamiento de internos, cansancio general tras las oleadas del COVID y, ahora, sobrecarga de emergencias.
El hospital sigue bajo estrés. Pero esto le va a sorprender. No hablamos de México. Esta situación priva en el sistema hospitalario de la quinta economía mundial y el segundo mercado más grande de Europa, Francia. De acuerdo con un amplio reporte del diario franco Le Figaro, el gobierno francés inyectó 12.000 millones de euros al sistema, tras las llamadas discusiones nacionales sobre la salud, que no han tenido ningún efecto, pues el malestar del personal sanitario es muy profundo y las perspectivas son desalentadoras. Para muchos analistas, la administración tiene una gran parte de responsabilidad y señalan que estos males están ligados a una gestión desconectada de la realidad, que ha impuesto al personal de salud lógicas contables que lo ha sepultado en requisitos burocráticos. Ante la carga administrativa y la sensación de que la rentabilidad empresarial es el fin, el personal hospitalario experimenta la pérdida de sentido de su labor y una gran incertidumbre, lo cual se debe, señalan los expertos, a la falta de gestión organizacional sobre el terreno, es decir, la gestión interna. Según varios estudios, la falta de calidad de la atención proviene en gran parte, alrededor del 70%, de defectos organizativos y de fallos en la implementación, como la duplicación o las visitas hospitalarias injustificadas, por poner solo un sencillo ejemplo. En resumen, el reporte de Le Figaro concluye que más que otra reforma estructural, el hospital necesita una reflexión gerencial que se centre en los actores de campo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, qué importante hablar de las condiciones hospitalarias en diferentes partes de la República, de México y del mundo, porque a partir de lo que ocurre en el mundo, nosotros también podemos seguir ese tipo de ejemplos. ¿Qué les parece, Laura, Rafael, esta sección de ciencia? Interesantes ambos temas, Karen. Subrayar, la pandemia no ha terminado, hay que cuidarse mucho, y ahorita que está sonando además tan fuerte ya lo de la viruela del mono, a tomar todas las medidas para que no colapsen los sistemas sanitarios y también cuidar mucho el agua. Esto que decías ahorita, Karen, con Carlos, a propósito de las fugas, por mínimo que parezca, vamos a empezar a contribuir, el agua se va a acabar y depende de nosotros el futuro del planeta, Laura. Las fugas, cuando uno se baña, bueno, hacerlo mucho más rápido, tratar de eficientar todos los recursos que tenemos. Y bueno, nos vemos la próxima semana, al ratito, para otros asuntos, Karen, por acá, y por lo pronto nos vamos con el séptimo arte. Y dejemos que el cine pinte de oro nuestras noches. Los mejores cortometrajes del mundo llegan al Centro de Capacitación Cinematográfica. El ciclo Noche de Oro es una iniciativa de la Academia de Artes y Técnicas Cinematográficas de Francia. Es la segunda ocasión que recibimos este ciclo. Es una alianza que hace la Academia de Cine de México con las Academias de Cine del mundo. Este año la muestra se compone de 34 cortometrajes de 30 países divididos en 7 programas que se exhibirán en la Sala Luis Buñuel del 1 al 9 de agosto a las 18 horas. Hay una selección fuerte de producciones de Europa, pero también de las Américas tenemos de Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. También llegarán cortometrajes de África que serán muy interesantes de ver, porque muy rara vez se exhiben estos trabajos en nuestro país. Son los cortometrajes elegidos por las academias de cine de esos países, entonces que también esas academias están conformadas por sus comunidades cinematográficas locales. Todas las funciones se realizarán de manera gratuita en las instalaciones del Centro de Capacitación Cinematográfica, que a su vez se encuentra dentro del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Julio López. Los olvidados. El ángel exterminador. Ese oscuro objeto del deseo. Nos provocan este día para recordar a su creador. Para Luis Buñuel, el cine era el representante más específico de su época. Considerado uno de los directores más originales en la historia del séptimo arte, su trabajo fue tan único como inspirador y tan estudiado como interpretado.
El creador de más de 30 películas, entre las que se encuentran Viridiana, Los Olvidados y El perro andaluz, perteneció a la corriente surrealista. Habló de su tiempo, criticó los convencionalismos burgueses y religiosos, y le obsesionaron los temas del mundo de los sueños y del interior de los individuos. Hoy, recordamos al cineasta que llegó a México, exiliado de la Guerra Civil Española, y murió el 29 de julio de 1983. Y bueno, pues hoy tenemos, Rafa, Debate 22 con Álvaro Cueva. En esta ocasión recibe al director de Capital 21, Alonso Millán Cepeda, para hablar de la historia y los primeros ya 14 años de este canal hermano de la Ciudad de México, Laura. No se lo pierdan. Al término de este espacio informativo nos vamos a una muy breve pausa. Neta, ¿no has probado el peyote, güey? 26º Festival Mix Cine y Diversidad Sexual. Juntos emprenderán un viaje que les hará afrontar lo que significan el uno para el otro. ¿No sabes encontrar un pinche peyote? Peyote. Del director Omar Flores Arabia. Zona D. ¡A huevo! Oye, sabía que no ibas a estar lejos de tu pinche exfoliante. Estreno. Sábado, 22:30 horas. Vida, muerte, redención. Falta una cartilla de ahorro que tenían las niñas y ropa. Aquí nadie habla. ¿Tu familia sabe a qué te dedicas? Mi familia se cree que yo soy Truman Capote. Pero quizá todos ocultan algo. Estoy pidiendo que me autorice a hacer un análisis de sangre. Ya, ahora. Ellos tendrán que enfrentarse no solo a un cruel asesino, sino también a sus propios fantasmas. ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿Qué hombre? El que entró en la casa después de ti antes de que me abriera la cabeza. La Isla Mínima. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Lamentamos informar sobre el fallecimiento de Ignacio Marván, investigador, economista, escritor, académico, que supo medir el pulso a nuestra actualidad. Así lo recordamos. Esta mañana, el economista, escritor y académico Ignacio Marván Laborde falleció. Noticia que fue confirmada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, institución en donde por más de 20 años fue docente. Marván era licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor investigador titular de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Será recordado por sus numerosas publicaciones de artículos, libros y ensayos. Entre sus publicaciones más emblemáticas se encuentra el libro Historia Crítica de las Modernizaciones en México. Rafael Córdoba, con quien compartió un gran camino, no solo profesional sino también de una sólida amistad, expresó su sentir ante la lamentable pérdida. Ha sido una noticia muy sorpresiva porque, como tú sabes, Paula, Nacho no estaba enfermo, al menos no estaba en esta ola del COVID que ha causado tantas muertes en México. Ayer mismo todavía estuvo en una de sus grabaciones para las participaciones que tenía en televisión. Indudablemente Nacho fue un hombre comprometido con la vocación. Sé que le estaba doliendo mucho el desmantelamiento del CIDE. Fue un hombre respetuoso en el debate. Le interesaba aportar porque solo así se pueden ventilar las ideas. María Amparo Casar también se pronunció ante la sorpresiva noticia. Es hablar de un gran ser humano, un gran profesionista en muchas disciplinas. Era economista, pocos lo saben, estudié en la Facultad de Economía, pero era doctor en muchas materias, en el derecho, en la sociología, en la ciencia política. Fue en su generosidad intelectual con todos sus colegas. Él fue mi jefe, yo fui su jefa y siempre tuvimos una relación entrañable. Yo no tengo más que celebrar la vida de Nacho Marván. Sus restos serán velados en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Con información y texto de Paola Sánchez, Óscar Helguera, Noticias 22.
Descansa en paz, un abrazo fraterno a sus familiares, a sus amigos. Y como dicen los clásicos, la función debe continuar. Cambiamos de tema, porque con humor y con amor, Virulo visita nuestro país. Cuando este mundo estalle y el lado no nos falle, cuando esos cabrones aprieten los botones. Yo defiendo mucho la teoría esta de que el humor es poético y que el humor es tierno y sobre todo es amable. Para el trovador y humorista cubano Alejandro García Villalón, mejor conocido como Virulo, el humor no es otra cosa que el lado poético de la comicidad. No busca de producir en el otro un estallido de carcajadas, sino la sonrisa satisfecha que resulta de una buena sacudida de ideas. El humor es subversivo porque el humor siempre destaca las aristas ocultas. Y yo creo que el humor merece ser tratado como una categoría diferente en el mundo de la comicidad. Esa faceta luminosa del ser humano a la que llamamos humor inspira el nuevo espectáculo que Virulo ha traído a nuestro país, titulado Humor de mis amores, una colección de canciones que lo mismo incluye temas de su última producción musical, Crónicas de la Pandemia, que temas nunca antes interpretados en territorio mexicano. Cuando los partidarios... Cuento chistes, hago canciones, las canciones casi todas vienen apoyadas con videos, y entonces se convierte en un espectáculo muy audiovisual. Como parte de su breve gira por nuestro país, Virulo se presentará en el Teatro Bar El Vicio los días 4 y 5 de agosto a las 9:30 de la noche. El sábado 6 estará en la Sala Forum de Puebla y posteriormente volverá a la capital para actuar en el Café Bar Albanta en Coyoacán y en la Peña El Sapo Cancionero en Ciudad Satélite. El cierre de su gira tendrá lugar en el Foro del Tejedor el sábado 13 de agosto. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Tere Estrada celebra su trayectoria, por supuesto, entre acordes de rock. La compositora, cantante, guitarrista y escritora Tere Estrada festeja 34 años de rock y blues en el Foro Alicia. Y me acompañan varias madrinas. Voy a tener a Vero Massa en un performance literario, la rapera Jessie P, la compositora Mirna Ar, la cantante Zaira Franco, también participa Viri Roots y Valentina Barrios. Entre las sorpresas en el concierto son un par de estrenos. Pues de hecho en el Foro Alicia voy a estrenar la canción Sirenas al Ataque, que aunque hice una letra hace 20 años cuando presenté el libro, rescaté la letra y hice otra música. Entonces eso es lo que vamos a presentar, que nadie ha escuchado todavía, más que los vecinos de mi casa. Y también Superheroína de tu cómic, que es una canción que apenas estrené este año, pero no la han oído con la versión con la banda. Vamos a tener Pastel también. Yo creo que esta puerta que se abre para mostrar el trabajo de mujeres es importante. O sea, yo siempre que puedo abro cancha para todas las demás chicas, ¿no? Entonces va a ser como un muestrario de lo que están haciendo las cantantes y compositoras en este momento. Entonces eso es padre, ¿no? Y además hay palomazos inéditos, ¿no? Zaira Franco va a echar el palomazo conmigo, va a tocar con mi banda, va a cantar con mi banda, y también Mirna Ar, ella también va a cantar una canción mía. Entonces pues esos palomazos nunca los han visto. Tere Estrada, 34 años de carrera en el Foro Alicia. Óscar Helguera, Noticias 22. Y atención, quizás sea de las últimas oportunidades que tienen de ir al Multiforo Alicia, porque por ahí nos enteramos que ya lo van a cerrar. Entonces, dense una vuelta y aprovechen y vivan todavía este lugar que quedará para la memoria. Y seguimos con música, porque lo clásico y lo popular se fusionan en esta singular propuesta sonora. Los éxitos de la Sonora Santanera se fusionan con los sonidos orquestales para ofrecer un concierto sinfónico. Y ya nos dimos a la tarea de estar ensayando con estos músicos tan talentosos. Ayer nos quedamos con el ojo cuadrado, y digo esto por la capacidad musical que tienen estos jóvenes que van a hacer este proyecto, nos van a apoyar en este proyecto. Este concepto lo desarrolló el fundador de la agrupación, Carlos Colorado, hace más de una década.
Cuando vivía el maestro Carlos Colorado, era su sueño, hacer una fusión de la música clásica, la música formal, con la música popular de nosotros. A este proyecto se sumó el músico Bernardo Quesada, con los arreglos, y en Costa Rica lo presentaron por primera vez. Cuando empezamos con este concepto allá en Costa Rica, yo estaba nervioso, porque dije, ¿cómo va a sonar esto, no? Violines, oboes, violonchelos y timbales y lo que es una orquesta formal de la música clásica con la música popular. Embonó perfectamente bien, a tanto que se grabó, este disco estuvo en el mercado y la verdad que para orgullo de nosotros, muy bonito. Con esta fusión de sonidos regresa la agrupación mexicana con 67 años de trayectoria, acompañados de músicos invitados. La presentación va a ser el 6 de agosto en el Teatro Metropolitan. No se les olvide, la Sonora Santanera con este concepto sinfónico. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ahora vamos a mirar músicas con Juan Arturo Brennan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan a mirar músicas juntos. Quizá algunos de ustedes recuerden que la última vez que tuve un invitado en esta sección estuvo con nosotros César Lara, guitarrista. Hablamos de algunos asuntos particulares, personales, individuales de él, pero al final de aquella entrevista quedamos muy formalmente que poco tiempo después habríamos de abordar un asunto colectivo, grupal, que también lo involucra. Y el momento ha llegado y ese momento es hoy. El asunto es que el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, al que pertenece César Lara, está celebrando sus 20 años y lo está celebrando con un concierto que les invito muy formalmente que no se pierdan porque va a estar muy bueno. El dato duro es, este concierto se celebrará el sábado 6 de agosto a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Junto con César Lara, mi invitado de aquella ocasión, conforman el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, José Luis Segura, Sayí López y Joaquín Olivares. Entre los muchos logros que ha tenido este cuarteto en los 20 años de su existencia, puedo mencionar fundamentalmente la grabación de 3 discos importantes. El primero de ellos, Jícamo A4, del año 2005, después un disco titulado simplemente A5, que es del 2013, y finalmente Sones y Danzones de Buena Madera, que data del 2014. Quizá vean ustedes aparecer las portadas de los discos en nuestra pantalla. Por cierto, en este concierto conmemorativo de los 20 años, el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México va a estar acompañado para algunas de las obras por colaboradores invitados. El repertorio es harto interesante porque, entre otras cosas, contiene música de quienes yo personalmente considero son los 2 más importantes guitarristas compositores de México, que son Gerardo Tamés y Ernesto García de León. Va a haber música también de Samuel Siman, de Jorge Sosa, de Javier Camino y de Arturo Márquez. Sí lo adivinaron ustedes, un muy hermoso arreglo de su famosísimo y muy sabroso Danzón número 2. Por cierto, todas las obras que contienen los discos que mencioné, que ha grabado el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México, fueron encargadas ex profeso por el cuarteto a los respectivos compositores. Así pues, ahí tienen un perfil muy básico de este evento, que es la materia musical de nuestro Mirando Músicas de hoy. Quiero decirles algo más, un par de cosas. El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México se preparó fundamentalmente en lo que hoy es la Facultad de Música de la UNAM y han tenido como su principal tutor y guía a ese gran guitarrista mexicano que es Juan Carlos Laguna. Así que no lo olviden, aquí va de nuevo el dato duro. El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México cumple 20 años y lo celebra con un concierto que no hay que perderse y que tendrá lugar el sábado 6 de agosto a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce. No falten, como decimos coloquialmente varias veces aquí en Mirando Músicas, se va a poner bueno. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Juan Arturo. No faltaremos, apuntadísimo el sábado 6 en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce. Pues sí, ahí está ya agendadísimo. Y vamos a una muy breve pausa, regresamos con cine. Para
Para Hobbes, el Estado se puede sintetizar en una fórmula matemática. ¿Pero compartimos su criterio hoy en día? ¿Qué es para nosotros un Estado? No es una ecuación extraña. En realidad tiene bastante lógica. A más leyes que nos garantizan más derechos y más protección, más obligación de cumplirlas y, por tanto, menos libertad individual. El resultado es el surgimiento del Estado. Hobbes. Esto es Filosofía. Series Estelares. Nuevo episodio. Sábado, 21 horas. Neta, ¿no has probado el peyote, güey? 26º Festival Mix Cine y Diversidad Sexual. Juntos emprenderán un viaje que les hará afrontar lo que significan el uno para el otro. ¿No sabes encontrar un pinche peyote? Peyote. Del director Omar Flores Arabia. Zona D. ¡A huevo, güey! Yo sabía que no ibas a estar lejos de tu pinche exfoliante. Estreno. Sábado, 22:30 horas. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Hola a todas y todos, soy Alonso Millán Cepeda, director de Capital 21. Saluda a toda la audiencia de Debate 22. No saben qué programón vamos a hacer con el director de Capital 21, ¿eh? Es poco menos que la hora de la verdad. Quédense después del desnote y les conviene. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Nos enlazamos en este momento con Alberto Aranda, quien nos tiene los pormenores del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que entra a su recta final. Alberto, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hemos llegado a Irapuato, última parada del Festival Internacional de Cine de Guanajuato de este año. Como ya hemos visto, el festival pone en la mesa temas de reflexión. En este caso, es el racismo en el cine. El 80% de la población en México es morena y el 1.2% se identifica como afrodescendiente. Sin embargo, su representación en los medios, en este caso en el cine, es nula, o cuando aparecen, sus personajes fomentan el estereotipo y racismo. Así lo comentaron los integrantes del colectivo Poder Prieto. Hay un sistema que perpetúa un color de piel, que favorece un color de piel sobre otro. Y entonces, pues se habla de generaciones perdidas, compañeras y compañeros actores con estudios universitarios, con más de 15 años de carrera, que me han comentado frases como: yo no he representado un solo personaje con profesión. Con oficio sí, pero no con profesión. Una compañera que me comentó, me dijeron que si eres morena, solo podrías hacer personajes de criada. Es un sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, cuestionarnos y generar herramientas que nos permitan también tener una acción efectiva para que eso se transforme. No es fácil, es muy profundo, porque si cada vez entre más rascamos, más vamos a ver que ese racismo está implícito en nuestra educación, en nuestra cultura, en todas partes. El colectivo Poder Prieto fue creado por miembros de la industria cinematográfica y audiovisual que han sufrido racismo por el color de su piel. Hasta ahora han hecho análisis de las producciones y realizan conferencias para generar un cambio. No puede solamente haber morenos delincuentes. O sea, que crees, Imcine, que también los blancos cometen delito. Te podría sorprender, pero bueno, sucede, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos equilibrar, ¿no? Que hay, por ejemplo, de memoria, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué personaje moreno, ingeniero conoces en la pantalla? Millonario. Sí hay, pero es vulgar. Sí hay, pero es corriente. Sí hay, pero es naco. No hay arquitectos morenos, no hay médicos morenos, ¿me entiendes? O sea, en las historias mexicanas. Y por supuesto nadie dice yo soy racista, no, ni yo quiero ser racista. Y una vez que tú entiendes que estás comprando, vendiendo, distribuyendo narrativas que vehiculan y que perpetúan estos mensajes racistas, dices, bueno, claro que tengo una responsabilidad, ¿no?
Los periodistas, críticos de cine e influencers tienen que competir por la atención del público. Así lo concluyeron los participantes del Salón de la Crítica. Columba Bertis, Edgar Estrada, Rolando Martínez y José Antonio Valdés se reunieron para hablar de sus experiencias profesionales. De alguna manera, todos coincidieron en que la crítica cinematográfica tiene un público cautivo. Sí, desde luego que influye. Somos no con ese poder mediático de antes, donde un crítico podía aplastar una carrera completa, como le pasó a Orson Welles con tanta gente en su época, ¿no? No, creo que ya no. Ese poder ya no lo tiene, pero sí hay una influencia. Desde luego que tenemos un valor, pero sobre todo yo siento el valor de decirle al público: tú haz tu criterio, tú forma tu criterio. Yo soy una guía, soy como una especie de llave, pero para poder denostar Rápidos y Furiosos tengo que saber por qué la voy a denostar. Si nada más digo por qué es churro o por qué es palomera o dominguera, esos términos que ahora desgraciadamente han surgido, no le estoy informando a mi público nada. Para los periodistas y críticos, el convivir con los influencers es un reto, ya que hoy son los que llegan principalmente a los jóvenes y son prioridad para las distribuidoras. Lo que ahí hay que lograr, lo que habría que lograr es una profesionalización de estos chicos. Yo estoy muy cierto de que es un nuevo oficio, vamos a ponerlo así, que está llegando a un nuevo público, que es un público que lee no más de 140 caracteres y que no soporta más de 20 segundos de video. Así es, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No pelearnos con estos nuevos medios porque estamos completamente perdidos. Entonces vamos a darles 20 segundos o 120 caracteres de calidad. Y vamos a hacer que se interesen en el cine, que aprendan de cine, que vivan al ser el cine, y entonces que den calidad dentro de sus contenidos, que dejen de ser, digamos, gente que vive del unboxing y de lo que las distribuidoras les den, que también podamos aprender de ellos, ¿no? A lo mejor a nosotros nos ha faltado encanto ante la cámara, no sé, o sea, algo les podemos aprender de ellos, que ellos tienen y finalmente mueven a tanta gente en todos lados, ¿no? Vamos a aprender de todos, de eso se trata, de eso se debería de tratar. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos hasta Zacatecas a conocer a Leonardo? En su ópera prima, Alejandro Alatorre nos presenta la historia de un joven que mientras recorre las calles de la ciudad de Zacatecas, busca su lugar en el mundo y trata que la separación de sus padres no lo hunda más. Precisamente uno de los aristas de la peli es crecer dentro de una familia rota, y bueno, también la peli creo que apela a cómo generacionalmente vamos como rompiendo, tratando de romper esquemas de la tradición, como, no sé, por ejemplo, hay una personaje mujer que busca un poco como establecer sus propios lineamientos personales o una libertad como a partir de su búsqueda como mujer. Sin ser una película autobiográfica, Alatorre utilizó recuerdos de su adolescencia y ese momento en que uno debe dar el siguiente paso. En la película van a ver justo como este momento donde tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestras acciones, que creo que un poco el ir madurando como personas tiene que ver mucho con sernos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Y creo que, como tú dices, es un momento difícil para este adolescente, implica como muchas decisiones para él, pero creo que es muy bonito también tratar de mostrar cómo nos vamos formando como personas. Hasta aquí el reporte de las actividades del GIF. Nos vemos el próximo lunes. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, buenas noches, y estaremos al pendiente de los ganadores ya y el resumen final del Festival Internacional de Cine en Guanajuato. Gracias por esta cobertura tan completa, Alberto. Oye, Rafa, bueno, sí, lo vamos a extrañar desde allá, ¿verdad? Con toda la información. Que se quede allá. Que se quede, no es cierto, ya te extrañamos por acá también, Alberto. Quienes hayan ido al bosque de Chapultepec seguramente se han sorprendido por estos insectos gigantes que están invadiendo esa zona de la capital. Vamos a ver.
Estos grandes insectos que ahora se reflejan sobre un espejo de agua son la resonancia plástica de la infancia del artista oaxaqueño Amador Montes. 8 esculturas que conforman la instalación, El lago de las Típulas, emplazada en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Me la imaginé como unos insectos grandes, ¿no? Que venían, zancudos que venían a la tierra, y entonces era como un cuento muy imaginativo que yo tenía. Después lo dibujé muchas veces, y después ya de convertirme en pintor ya de adulto, lo hice cuadro, después escultura y ahora instalación. La herencia cultural oaxaqueña es algo cotidiano para Amador Montes, saberes e imaginario que engendran una mitología animal. Siempre la mitología, el tema de los animales en Oaxaca, la zoología fantástica, ¿no? de Toledo, de muchos otros artistas. Entonces, la verdad es que naces junto con eso, ¿no? O sea, siempre hay temas de místicos en Oaxaca, ¿no? Como los nahuales, como los animales que se convierten en persona, como, ¿no? los dioses, el dios venado. Amador Montes aprecia el entorno en donde se ha colocado su instalación, ya que establece un diálogo de su plástica con la naturaleza y la luz del bosque. Celebra también que el público se apropie de sus piezas al tomarse fotos y aspira a generar conciencia sobre el medio ambiente y la afectación a la que actualmente se encuentra sometido. Él goza de disfrutar la naturaleza, los animales, el agua, el aire. Hoy tenemos un problema gravísimo de temas de medio ambiente, y entonces empiezan a surgir que, bueno, las abejas son algo importantísimo en la cadena del ser humano, ¿no? De la vida. Y la lluvia, y la nube, y el sol. Y entonces hoy todo se ha vuelto pues muy consciente. El lago de las Típulas quedará de manera permanente en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hay cosas en la historia cultural que por sabido se callan. No obstante, vale la pena de repente volver a ellas y hacer una profunda revisión. Si no me creen, vean lo siguiente. ¿Qué hay en común entre Jaime Sabines, Frank Zappa, La Guerra de los Pasteles y Burundanga? Pues que estos, entre muchos otros personajes, sitios y relatos, han sido invitados a una fiesta convocada por Alain Derbez, que se titula Por sabido se calla. Hay de todo. Lo mismo puedes pensar que estamos hablando del Camino de Santiago y recuperar de pronto la voz de Hildegard von Bingen con su música, o Celia Cruz, o puedes hablar de Barcelonetti, de la isla de Clipperton. El intérprete de jazz, historiador y poeta, deja entreabierta la puerta de la curiosidad. Hay esta propuesta constante de invitar, seducir, sugerir entonces que vayan a otros libros e investiguen, porque son temas todos que están ante nuestros ojos y que siempre la desmemoria nos hace olvidar. Precisamente yo creo que esto, por sabido se calla, es un ejercicio contra la desmemoria. Los textos pueden ser leídos como fuente de sapiencia o como divertimentos, en orden lineal o en lectura saltarina, o si se quiere, jazzística. Ir de un lado para el otro, pero siempre regresar, o si no regresar, creer, hacer creer a los demás que hay maneras de regresar y que encuentren su propio camino. Yo creo que esa es la idea de lo que debe ser esta labor de escritor hacia el lector o a la lectora. Una rica iconografía complementa una lectura a la vez divertida y erudita. Noticias 22, Laura Barrera. Vayan ya por este libro y por hoy es todo, Rafa. Los dejamos con la cartelera para que agenden su fin de semana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Viernes de cartelera cultural, ¿listos para la diversión? Si son fanáticos de la animación japonesa y les gustan clásicos como Dragon Ball, Pokémon, Ranma y medio o Naruto, esta propuesta sonora es para ustedes. Más de 60 músicos en escena interpretarán en vivo y en su idioma original los temas representativos de los dibujos y personajes más emblemáticos de la cultura oriental que han quedado en la memoria de los seguidores de Hueso Colorado. Anime Live será el nombre de este concierto que se presentará en el Teatro Ángela Peralta y en el que también tendrán la oportunidad de convivir con los artistas de doblaje.
Y seguimos con música, pero ahora bañada de poesía. ¿Imaginan al dramaturgo Bertolt Brecht reunido con Juan Gabriel? Ambos están presentes en la obra de teatro La Cocina, propuesta escénica que nos muestra el corazón de un restaurante y la batalla de los empleados por conservar su puesto. Desde quienes cocinan la carne hasta los que lavan la loza se pueden ver y escuchar en esta adaptación del director Juan Carrillo, quien propone una estética social comprometida con las clases más necesitadas al estilo Brecht, ambientada con canciones del autor del Noa Noa. Después de estas conocidas notas, nos vamos directo al castillo de Chapultepec, donde se presenta el monólogo íntimo y reflexivo Carlota. La vida ostentosa, las traiciones, las tensiones políticas y el declive emocional y psicológico que vivió esta emperatriz en México se muestran en este espectáculo unipersonal interpretado por Jessica Sandoval, que se inspira en las cartas escritas a puño y letra por quien fuera esposa de Maximiliano y en investigaciones realizadas sobre este personaje del que pocas veces se habla. Y si lo suyo es el arte rodeado de naturaleza, qué mejor que visitar la Galería Lago Algo, un nuevo espacio cultural que se encuentra en lo que fue el restaurante Lago en Chapultepec. Este sitio exhibe la exposición Form Follows Energy, en la que se pueden observar obras de 27 artistas que abordan temas relacionados con las distintas crisis ambientales que enfrentamos los seres humanos. La idea es invocar distintas realidades que permitan tener una relación de paz con la naturaleza y que eviten que sigamos explotándola. Seguro les cautivará. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Théodore Géricault, impactante pintor francés nacido en 1791, precursor y figura esencial del romanticismo del siglo XIX, estableció un vínculo muy fuerte